Excelente domingo, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Y bueno, esta mañana vamos a entrar a nuestro tema, vamos a trabajar en esta mañana con el tema de seguir avanzando. Hemos venido tocando temas, recuerden que esta serie es crecimiento espiritual. Y cuando hablamos del crecimiento espiritual, pues sabemos que hay procesos que tenemos que pasar hasta llegar a la madurez espiritual. No somos llamados para estar, estancados o retroceder, aunque puede llegar a suceder que nosotros retrocedamos en un punto, en un área de nuestra vida, podamos retroceder. Pero eso es, entre comillas, lo voy a poner así, normal. Normal porque muchas veces emocionalmente nos cansamos, nuestros sentidos se agotan por todo lo que vemos, por todo lo que observamos y experimentamos. Pues no es nada fácil. Yo puedo darte mi testimonio y alguien puede decir, ay, pastor, eso no es nada a comparación de lo que yo he estado viviendo. Y bueno, nuestras experiencias personales son muy diferentes, pero sin embargo, cada uno de nosotros tenemos que tomar la decisión. El reversionismo, ¿se acuerdan del tema? El reversionismo, le pongo reversa y me voy hacia atrás o me estanco. Por un tiempo me voy a quedar acá, no voy a hacer nada, pero me voy a quedar estancado. O seguir avanzando poco a poco, porque el propósito precisamente del, de los procesos que pasamos en la vida no es detenernos, es avanzar, es ir caminando pasito a pasito. La vida cristiana es una vida donde se desarrolla la paciencia, ojo, y la perseverancia. Necesito ser paciente, pero ser perseverante en lo que ya estoy haciendo. Entonces, cuando nosotros somos pacientes, van a venir pruebas, pero ahora entiendo que la prueba produce paciencia. Y la paciencia que produce, dice el apóstol Pablo, la paciencia produce gozo. Ok, entonces yo estoy en una prueba, pero la prueba tiene que producir en mí paciencia. Y la paciencia debe de llevarme a un gozo, no a un conformismo. Ojo con lo que estoy mencionando. No estoy mencionando que seamos conformistas, no, sino que nosotros estemos contentos, gozosos. Como dijo Nehemías en su libro, él escribe una frase y me encanta, te lo comparto, dice, el gozo de Jehová es mi fortaleza. Entonces, cuando nosotros estamos gozosos en las tribulaciones, eso me produce paciencia, o sea, un dominio propio, control de mí mismo para no retroceder o no irme hacia atrás, ni tampoco quedarme estancado. Estoy consciente de lo que estoy viviendo, estoy consciente, ya lo traje a la conciencia, lo que estoy viviendo. ¿Me duele? Sí. ¿Me siento decepcionado? Sí. ¿Me frustra? Sí. ¿Me enoja? Sí. ¿Me hace llorar? Sí. Todas las emociones que manifiestes al momento de tener una experiencia amarga, lo voy a poner de esa manera, te va a producir todos esas sintomatía o sí, esos síntomas que van a producir en ti bajones en la fe. Pero el chiste no es que te llegue hasta el cero la descarga de tu fe, sino que tú te mantengas firme y puedas continuar hacia adelante. Bueno, vamos a ver Salmos 27:1. Hoy nos vamos a enfocar en este Salmos. Y quiero que si tienes una libretita o tienes tu Biblia ahí cerca, apunta porque vamos a ver cosas muy extraordinarias de este Salmos. Mira qué dice. Salmos 27:1 dice, Jehová
es mi luz y mi salvación. Jehová es mi luz y mi salvación. Pregunta, ¿de quién temeré? Respuesta, Jehová es la fortaleza de mi vida. Pregunta, ¿de quién he de atemorizarme? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se escribe este salmo es muy, pero muy revelador. Es un salmo que nos lleva a un nivel de reflexión sobre nuestro crecimiento espiritual. Jehová es mi luz y mi salvación. Y vamos a ver algunos puntos, probablemente son como 7, 8 puntos que vamos a tratar hoy. Y quiero que te enfoques, no te distraigas. Si hay distractores a tu lado, ponte audífonos y enfócate en lo que vamos a hacer en esta hora, ¿sale? Porque el avance espiritual, el avance en la vida cristiana, sobre todo los procesos como que los que vivimos continuamente, pues nos van a llevar a nosotros a tomar decisiones cada momento de nuestra vida. Pero este pasaje bíblico que acabamos de leer, Jehová es mi luz, ahí repítelo, Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Ahora, repite, Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y veamos precisamente este punto. Cuando nosotros vemos que el avance en la vida espiritual o el avance en la vida cristiana es el crecimiento desde una infancia espiritual hasta lograr la madurez espiritual. O sea, lo mismo sucede con el crecimiento biológico, lo que nosotros experimentamos en la vida diaria, en ese crecimiento biológico. ¿Cómo crecemos? Crecemos, nacemos bebés, luego llegamos a ser pubertos, luego llegamos a ser jóvenes, luego llegamos a ser adultos, adultos mayores y ancianos. Ese es el proceso que nosotros llevamos en el desarrollo. Y si te das cuenta, los que ya somos personas adultas, mayores adultos, hablo de qué edad, de mayores adultos, de 40 a 60, 70 años, mayores adultos de 70 hacia los 100 años ya son ancianos. Ok, aunque la sociedad lo divide de otra manera, ¿no? Pero para mí, de 40 a 70 años son mayores adultos. Y los que somos de esa camada, de los 40, 70 años, retrocedemos hacia atrás digo, ya no pienso de la misma manera como cuando yo tenía 30 años, como cuando yo tenía 20 años, ya no pienso igual, ya no pienso igual cuando tenía yo 5 años, 10 años, ya mi vida ha crecido, mi desarrollo biológico me ha llevado a un crecimiento mental. Por lo tanto, ahora las decisiones que se toman, lo tengo que tomar con conciencia para que no corra yo, aunque todos corremos riesgos, todo el tiempo corremos riesgo, pero sin embargo, para que no existan daños colaterales, daños que puedan perjudicar mi vida. Por eso, observa bien lo que dice esta pequeña diapositiva. El avance en la vida cristiana es el crecimiento desde una infancia espiritual hasta lograr la madurez espiritual. O sea, cuando yo recibí a Cristo, ¿hace cuántos años recibiste a Cristo en tu corazón? Probablemente lo recibiste hace 3 años, hace 5 años, hace 10 años, o probablemente alguien diga, no, yo tengo ya veintitantos años en el Evangelio. Ok, ya esos años lo deberían de haber llevado a una madurez espiritual, no haberse quedado estancado en una infancia espiritual, porque los que llevan años
años ya en la vida cristiana, pero todavía siguen siendo infantes espirituales, piensan como niños. El crecimiento en esta área, al igual que el crecimiento físico, no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso ¿qué? Un proceso gradual, un proceso gradual. Entonces, nosotros tenemos que ver que mi crecimiento espiritual, ¿cómo está? Y tal vez alguien diga, pero pastor, ¿y cómo puedo saber cómo puedo medir mi crecimiento espiritual? Escúchate hablar. Así de sencillo. Escúchate hablar. Número uno, cuando tú estés frente a un problema, ¿cómo es tu reacción? ¿Cómo reaccionaría un niño cuando está frente a un problema? Con berrinches, berrinches y rebeldía. Y si yo sigo actuando de la misma manera que un niño actúa frente a una situación bajo un berrinche, una rebeldía, entonces todavía sigo siendo niño espiritual, porque no he logrado visualizar que el problema en la que estoy enfrentando tiene un propósito. Ahora lo entiendo. Ahora no crean que, ay, es que usted, pastor, pues creció en una familia cristiana. Nada tiene que ver, ¿eh? Nada tiene que ver, porque también yo sufrí procesos en mi vida muy difíciles, que de repente reaccionaba como un niño y hacía berrinches y casi me tiro en el suelo o en el púlpito haciendo berrinches, pero después aprendí, dije yo, que es un proceso. La gente que hace todo en contra de mi persona, del ministerio, o hace algo en la que yo no estoy de acuerdo, sí, me perjudica. Como lo dije, me va a golpear emocionalmente en mis sentidos, va a haber un bajón, pero digo yo, a ver. Esto lo que estoy viviendo, esto lo que estoy viviendo, ¿cómo lo tengo que tomar? ¿Un ataque del diablo? ¿Consecuencias de mis propios pecados? ¿Una prueba de parte de Dios? ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, y una persona madura puede decir, bueno, lo voy a tomar como una prueba de parte de Dios. Esto es una prueba. Yo estoy siendo probado con lo que estoy experimentando, una prueba. Y tal vez alguien diga, bueno, lo que yo estoy viviendo puede ser o consecuencia de mis malas decisiones y yo estoy pagando esa situación. Entonces ya aprendí a canalizar la situación con algo que me lleve a la madurez. A diferencia del crecimiento físico, el crecimiento espiritual depende de nuestras decisiones. Escucha bien. A diferencia del crecimiento físico, el crecimiento espiritual depende de mis decisiones, de cómo yo cómo yo tomo lo que estoy viviendo, con madurez o con berrinches espirituales. ¿Ya? Aquí, ¿quién se está dañando? Por ejemplo, mi hijo, mi hija, en este caso mi hija, porque tengo cuatro, mi hija tomó una decisión equivocada. Como padre me va a dañar, me va a perjudicar, me va a golpear, pero ojo, tengo que pensar, a ver, ¿fui yo la que fallé? ¿Fui yo el que fallé? ¿Por qué tomó esa decisión? ¿Fui yo el que fallé? Y digo, no, yo le enseñé valores, yo le enseñé las cosas espirituales, principios bíblicos. Entonces, ¿por qué llegó a tomar esa decisión? Porque cada uno en su momento tomamos decisiones. Entonces, yo voy a descansar y voy a decir, bueno, ¿qué dice la palabra de Dios sobre esto? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué haría Cristo sobre esto, sobre mi hija? ¿Qué haría Cristo? Analizaría la situación, se pondría a orar y la cubría en bondad y misericordia.
Es todo lo que podría yo hacer. Es que reaccionaría como Cristo reaccionó cuando entró con el látigo en su mano y golpeó a todos los cambistas, a los mercaderes en el templo. De esa manera yo reaccionaría. Eso se llama berrinche. Eso es un berrinche. Si Jesús lo hizo con un propósito. Él hizo lo que hizo para enseñarnos algo ahí. Ahorita no lo voy a tocar, pero si yo reacciono, no, la voy a golpear y voy a hacer esto, voy a agarrar el cinto y ¿para qué? ¿Quién va a salir más dañado? ¿Ella o yo? No, pues yo. Yo porque voy a lastimar a la persona que yo amo, es mi hija. Entonces, yo tengo que aprender a tomar decisiones en medio de cualquier circunstancia. ¿Qué es? Ahora, vamos otra vez. Ahora, ponte otra vez. ¿Qué haría Cristo en esta situación? ¿Qué hizo Cristo cuando le llevaron a la mujer sorprendida en adulterio? ¿Qué hizo Cristo cuando lo interrogaban para tentarlo? ¡Wow! Me sorprendo la sabiduría, la inteligencia de Cristo. Entonces, yo tengo que aprender a pensar como Cristo. Eso es la madurez espiritual. Entonces, el secreto de mi crecimiento espiritual, ¿dónde está? En la forma, en la manera en que yo tomo las decisiones. Cuando yo tomo mis decisiones de manera correcta y reacciono de manera positiva ante cualquier circunstancia, yo estoy aprendiendo a tener madurez. Decimos, decidimos si hemos de tener hambre de la palabra. Decidimos si hemos de estar motivados. Decido si puedo avanzar o quedarme estancado. Es que estoy en la condición que estoy por tu culpa. No, no, no. Nadie está en la condición que está por la culpa de otro. Nadie. Es tu decisión. Yo tomo la decisión de estar como estoy, no por la culpa de nadie. Si yo veo que lo vuelvo a tomar el ejemplo, mis hijas toman una decisión equivocada, es su decisión. La que va a pagar las consecuencias son ellas. Entonces, ellas van a pagar las consecuencias, yo debo estar tranquilo. Yo debo estar tranquilo. Atrás, ¿qué debo de hacer? Diciéndole, pero te lo dije, nunca escuchaste, pero te lo advertí, pero nunca, esas palabritas, quítenlo de su boca. Él siempre te lo dije, él siempre, no, cuando estemos pasando una situación, él siempre te lo dije, él siempre haces lo mismo, él tú nunca escuchas. No ayudan en nada en cualquier situación, nunca. Al contrario, el abismo, la separación entre padres e hijos se hace abismal, se hace abismal. Entonces, yo tengo que tener cuidado en mi forma y mi manera en cómo yo reacciono. Ahora bien, vamos a entrar a un proceso del Salmos 27. Acuérdate, Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es, primero que dice, es mi luz. Bueno, la palabra de Dios nos enseña. Lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. Jehová es mi luz, porque la esencia divina, la esencia de Dios es luz inaccesible, donde tú ves oscuridad y si tú acudes al auxilio, al socorro de Dios, Dios va a venir a iluminar tu entorno y donde había oscuridad, la luz va a disipar esa oscuridad. Recuerda lo que dice en Juan capítulo 1. Aquella luz que alumbra a todo hombre, vino a este mundo y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cuando nosotros no sabemos cómo reaccionar ante cualquier situación, cuando no sabemos cómo reaccionar ante cualquier circunstancia, ojo con lo que voy a mencionar, es porque no hay luz en nuestro entendimiento, es porque hay tinieblas en nuestra cabecita. Y cuando nosotros decimos, es que no encuentro la salida, ya estoy hasta aquí, pero no encuentro la salida, es porque no
has creído en la palabra. Jehová es mi luz. Él es luz inaccesible, dice la palabra. Él es luz que no puede nadie penetrar en la profundidad de la luz de Cristo. Recuerda lo que sucedió en Génesis capítulo 1, versículo 3, cuando todo estaba cubierto en tiniebla. Lo primero que creó Dios fue la luz, la luz. Y dice que cuando la luz brilló en medio de la oscuridad, ¿qué sucedió con las tinieblas? Se disiparon. Cuando tú estés en un problema, en una situación que no sepas qué hacer, ve a Dios. Él es tu luz y cuando tú sientas que no hay respuesta, cuando sientas que no hay salida, Él brillará en tu corazón. Número uno. Bueno, vamos viendo un punto interesante. La Biblia dice, Jehová es mi luz. Ya te expliqué lo de la luz. Ahora ve esto conmigo. Jehová es mi salvación. Jehová es mi salvación. Cuando todas las puertas se hayan cerrado porque no logro ver la salida, Él brilla y al momento dice, yo soy tu salvador. Yo soy tu salvador. Entonces, 1000 años después, imagínate, 1000 años después de que David escribiera este salmo, un ángel le dijo a José en Mateo 1:21 y dará a luz. ¿Qué dará? A luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mira qué maravilloso. Dará a luz. Génesis 1:3. Y dijo Dios sea la luz. ¿Y qué hizo el ángel? Ella dará a luz, alumbramiento. Va a parir, pero ese parto va a hacer que la luz brille en medio de la oscuridad y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El Mesías, el Cristo, el Jesús de Nazaret, que para nosotros es nuestro Salvador, en su persona, en su esencia, Él es luz y Él es salvación. Entonces, la persona que ha creído en Jesucristo, nosotros que hemos creído en Jesucristo como Salvador, debemos empezar a ver que esa fe que establece la seguridad básica en el plan y en la persona de Dios puede vencer el temor. No tengas temor. Dios tiene control de todo lo que sucede a tu alrededor. Mira, Jehová es mi luz, ya lo expliqué. Él es mi salvación. Entonces, la salvación es el fundamento de nuestro crecimiento espiritual, la salvación. ¿Sabías tú que la palabra Jehová muchas veces lo pronunciamos, lo cantamos, lo recitamos? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Bueno, Jehová es mi luz y mi salvación, pero muy pocos entendemos ese nombre de Jehová. Jehová en el hebreo se pronuncia Jehová o Jehová, que significa salvación, salvación. Y de ahí se deriva Jehová, se deriva el nombre de Yeshua en el nombre hebreo que quiere decir Jesús y es salvación. Ahora, qué maravilloso. Entonces, nuestros temores deben de estar disipados cuando nosotros encontramos en Dios, en Jesucristo, la luz y mi salvación. Es que tengo temor por lo que pueda llegar a suceder. ¿Quieres vivir una vida de fracaso rotundamente? Aquí va. ¿Quieres vivir una vida de fracaso todos los días de tu vida terrenal? Sigue pensando como piensas. Así de sencillo. Sigue pensando. Es que tengo miedo, tengo temor de que mis hijos, de que mis hijas, de que papá, de que mamá, tengo miedo. Ojo, el miedo fue lo que llevó a Job a la destrucción.
Fue el miedo. Si no, léelo ahí en el libro de Job, ahí está el testimonio. Lo que yo más temía, eso es lo que me vino. A ver, ahora hazte la pregunta, ¿cuál es el miedo más grande que tú tienes? ¿Cuál es? De que mis hijos mueran sin Dios. Eso es lo que puede venir. Tus hijos pueden morir sin Dios. Porque no te estás aferrando a la promesa que dice mi casa y yo. Cuando dijo aquel soldado, seré salvo yo y toda mi casa. ¿Dónde está esa promesa para ti? ¿Lo olvidas? Es que tengo temor de que ellos mueran en sus pecados. Van a morir si tú sigues pensando de esa manera, en sus delitos y sus pecados. Pero si tú dices, no, mis hijos, mis hijas, mis padres no van a morir en sus delitos y sus pecados. Ellos van a alcanzar la salvación, ellos van a conocer a Jesús como su único y suficiente Salvador y ellos van a servir a Dios como yo lo amo a Él. Descansa. Tranquilo, tranquila, no pasa absolutamente nada. Tal vez con tus ojos naturales tú no estás viendo la realidad. Más bien dicho, tú estás viendo la realidad y tú dices, pero es que yo veo otra cosa. La Biblia dice una cosa, pero lo que yo veo es otra. Bájale 2 rayitas, 3, 4, 5, bájale, bájale, bájale. No te desesperes. Recuerda que tus tiempos no son los tiempos de Dios, ni tus pensamientos son los pensamientos de Dios. Dios tiene todo, dilo conmigo, Dios tiene todo bajo control. Dios tiene todo bajo control. Tal vez tú no veas ahorita una respuesta inmediata. No te desesperes y aleja de ti el temor. Jehová es tu Salvador. Ahí mismo en el Salmos 27, versículo 4, dice la palabra de él. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. A ver, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré que que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Para esto, nosotros tenemos que entrar al punto número 2 para entenderlo, para comprender lo que el salmista está diciendo. El punto número 2 que nos lleva a un crecimiento espiritual, número 1 fue entender el tema de la salvación. Número 2, un estudio disciplinado, un estudio persistente, perseverante. Tomo la Biblia y comienzo a leer. Tal vez alguien diga, pastor, me cuesta mucho leer porque ya tengo vista cansada. Bueno, no pasa nada. Absolutamente, no pasa nada. No pasa nada, pastor. No, porque ahora hay audio Biblia. La Biblia en audio. Si tú no puedes descargarlo, busca a alguien, dile, ¿me ayudas a descargar esta aplicación o esta Biblia, lo que sea? Y dile, ayúdame, y comienza a escucharlo, comienza a escuchar, en vez de estar metido en la televisión o viendo otras cosas de noticias amarillistas. Mejor lee la palabra de Dios, escucha la palabra de Dios. Y ahí en la palabra de Dios, Él te va a enseñar lo que es bueno para ti. No te llenes de noticias amarillistas que te llevan a la ansiedad, a la depresión. No, no, es que el mundo se va a acabar tarde que temprano, hombre. Desde el día de la creación, Génesis 1:1, que cuando Dios creó los cielos y la tierra, wow, maravilloso, hermoso, Dios lo hizo increíblemente perfecto. Pero tú avanzas en la lectura, versículo 2. Híjole, ¿qué le pasó a la creación que Dios hizo en el principio? Es un caos. Dios no es un Dios de caos, de desorden. ¿Qué está sucediendo en Génesis 1:2? El mundo se está destruyendo desde el día que Dios solo creó, hombre. Para qué te truenan los dedos? Ya viene Cristo. En cualquier momento va a venir. ¿Para qué te preocupa? Lo que tú debes de hacer es meterte a un estudio perseverante, disciplinado de la palabra. Recuerda el punto número 2. Ya entendí el tema de la salvación. Ahora voy a entrar a una disciplina de estudio
estudio perseverante de la palabra de Dios, consistente, escudriñar, inquirir, un estudio. Porque después de la salvación, el crecimiento solo se logra con el estudio. ¿Cómo se logra el crecimiento? Con el estudio. Tenemos que ser receptivos a la palabra. Bagash, la palabra esta buscaré, del Salmo 27:4, esta buscaré, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. La palabra buscar es bagash en el hebreo y significa estudiar diligentemente. Que esté yo en la casa de Jehová es igual a vivir, ojo, es igual a vivir a la palabra de Dios, aprendiendo a dejar que ella sea la prioridad más real y absoluta que ninguna otra cosa en la vida. Aquí voy a hacer una pequeña reflexión. Yo siempre te he dicho, y no es que esté en contra de congregarme. No, no, yo no estoy en contra de congregarme. Tú quieres congregarte, congrégate en cualquier iglesia que a ti te convenga y te sientas bien. Pero, por ejemplo, ¿de qué me sirve ir a la iglesia? ¿De qué me sirve estar dándome golpes de pecho todo el tiempo en una congregación? Levantar manos santas ahí en la congregación. Si cuando llego a casa, mi reacción es negativa. Mi reacción es de enojo. Y estoy enojada o enojado, malhumorado. ¿De qué me sirve? Irme a sentar una hora, hora y media en una congregación no te sirve de nada si no lees la palabra de Dios. Mira, te estoy hablando conforme a lo que dice la palabra, no conforme a mis creencias. No, no, no. Dios me libre de caer en la manipulación y controlar tus decisiones. Tú tomas tus decisiones. Esto es un discipulado y el discipulado es hablarte con la verdad. ¿Te vas a sentir incómodo? Sí. Y si te sientes incómodo, hazme así con el dedito, ¿no? Ay, me estoy sintiendo incómodo. Es porque está accionando o está teniendo una reacción la palabra de una manera positiva en ti. Me siento incómodo. Sí. Entonces, esto te está enseñando. Si te sientes incómodo con tu vida, y con tu rutina diaria, eso significa que Dios está rompiendo moldes mentales en tu vida. ¿De qué me sirve entonces irme a sentar en una iglesia si no amo, si no respeto, si no honro a los que tengo a mi lado? ¿De qué me sirve si vivo una vida de amargura, de depresión, de reacciones negativas? ¿De qué me sirve estar sentada? Mejor me quedo en casa y es lo que yo pienso, me quedo en casa, escucho la palabra. Y es lo mismo, ojo, y trae mejor beneficio, porque el salmista dice que yo esté en la casa de Jehová es igual a vivir en la palabra de Dios. Es lo mismo estar allá que estar aquí, pero aquí me voy a meter en la palabra, voy a escuchar la palabra y le voy a poner pausa y voy a orar conforme a lo que acabo de escuchar. Es lo mismo, lo mismo. Entonces, yo tengo que aprender a confiar en la palabra de Dios. Debo de confiar en la palabra de Dios. Es imposible, mis amados, es imposible estudiar de tal manera que logremos crecimiento a menos que hayamos tomado la decisión personal de motivarnos espiritualmente. ¿Qué dice el salmista? Que esté yo en la casa de Jehová. Y esto es igual a vivir en la palabra de Dios. La casa del Señor en la época de David era el tabernáculo, el lugar donde se enseñaba. El equivalente en el Nuevo Testamento sería la palabra de Dios, una iglesia local, y podemos afirmar que los cristianos debemos estar en la palabra constante, en la palabra perseverante en la palabra de Dios. Ahí es donde nosotros vamos a aprender más. Ahora, te llevo al versículo 5. Ahí búscalo en tu Biblia. Por eso te dije que debes de tener tu Biblia abierta.
Mira que dice el Salmo 27:5. Observa, léelo ahí. Yo no lo puse en las diapositivas, pero léelo ahí. Mira, porque él, si yo me eh, persevero en la palabra, si yo me enfoco en la palabra y soy disciplinado en la palabra, ojo, el versículo 5 hay una promesa increíble, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada y sobre una roca me pondrá en alto. Y aquí entra el punto número 3. ¿Cuál es el punto número 3 de la escalera hacia el crecimiento espiritual? Descanso en la fe. Descanso en la fe. Mira, qué increíble. Cuando yo entiendo el tema de la salvación, el tema de la luz, cuando yo paso al siguiente punto, al siguiente escalón, al estudio, al comprometerme a estudiar la palabra misma me va a llevar ¿a dónde? A un descanso en la fe, a estar tranquilo. Y vamos a ver qué es esto. Cada vez que escuchamos la enseñanza, voy a ponerlo de esta manera. Cada vez que tú te metes al discipulado los domingos, la enseñanza de la palabra, decidimos si creer o no creer. Yo decido. Yo no estoy de acuerdo con el pastor. Es tu problema. Mi trabajo es enseñarte. Mi trabajo es expresarte lo que dice la palabra. Esto. ¿Qué es tu problema si estás o no estás de acuerdo conmigo? Y no te voy a forzar a que estés de acuerdo conmigo. No, no, ya toma tus propias decisiones. El único lugar seguro en el universo es la fe, donde descansamos en el poder de la palabra, lo que te dije anteriormente. Si yo soy disciplinado en escuchar o leer la palabra, si yo soy disciplinado, entonces yo tengo descanso en la fe. Así de sencillo. Yo descanso. ¿Y qué es descansar? ¿Qué es descansar? Bueno, descansar en la fe, como David lo afirma, que si se consagraba a meditar, a estudiar y a tener una fuente de motivación para crecer, entonces en el día de la angustia, Dios levantaría su tabernáculo sobre él y recibiría una protección divina ante cualquier amenaza. ¿Sabes que esta palabra tabernáculo me encanta porque lo encontramos en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento, por ejemplo, en Juan 1:14. En Juan 1:14 cuando dice, si quieres apúntalo y luego lo lees, pero te lo voy a recitar. Dice, y aquel verbo se hizo carne, y aquel verbo se hizo carne, y la palabra es habitó entre vosotros, lleno de gracia y de verdad. Ok, la palabra habitar es la misma palabra tabernáculo. Tabernáculo. ¿Qué dice David? ¿Qué dice el salmista David? Que cada vez que yo me comprometo a vivir en el tabernáculo, ojo, de Dios, a meditar y a estudiar y a tener una fuerte motivación para crecer. Entonces, en el día de la angustia, Dios levantará un tabernáculo sobre mí. Aquel verbo se hizo carne y habitó. O sea que cuando yo leo la palabra, el tabernáculo que es Cristo Jesús, desciende sobre mi vida. Y así como lo hizo con la mujer que fue sorprendida en adulterio, no la abrazó, pero sus palabras la protegieron y le dijo, si alguno está libre de pecado, arroje la primera piedra. Y aquella mujer fue protegida por el tabernáculo hecho de carne. Lo mismo va a suceder contigo, conmigo. Cuando yo me consagro a la lectura de la palabra, el maligno no me puede tocar. Dilo conmigo, me voy a comprometer con la palabra y el maligno no me va a tocar. No te va a tocar el maligno. El maligno, cuando tú estás leyendo, él se levanta como poderoso gigante y te protege
te cubre y el maligno no te toca. Mira qué maravilloso. Y eso es descansar en la fe. Descansar. Dios va a levantar a su Hijo, a Cristo, alrededor de tu vida, en tu vida, y vas a recibir esa protección. Ahora, entramos al punto número 4, pero ve al versículo número 6 del capítulo 27 de Salmos. Escucha bien. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Ahí. Y este punto número 4, ¿de qué habla? ¿De qué habla? De la espiritualidad que yo desarrollo en la lectura de la palabra. Hasta aquí, mira, qué maravilloso, vamos. La comprensión clara de la luz y la salvación de Dios me lleva ¿a dónde? A un estudio perseverante, a un estudio comprometido. Y una vez que yo me comprometo, yo descanso en la fe, descanso, voy a tener una paz interna que el mundo no me la va a poder quitar, ni el diablo me la puede robar. Y ese descanso me lleva a un nivel de espiritualidad totalmente diferente. En Hebreos 13:15 dice, se nos exhorta a que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen en su nombre. Los sacrificios de gozo, que es gratitud a Dios, canto y alabanza, declaran la fidelidad de Dios, son expresiones de nuestro sacerdocio en la plenitud del Espíritu. Es nuestro Salvador. Dios es nuestro Salvador. Entonces, ¿cómo puedo, a ver, pastor, cómo puedo yo llegar a ese nivel? Sencillo, lo vuelvo a repetir. Vamos con el paso. Comprende el proceso. Comprende, vamos. Número 1, entiende que Dios es tu luz y tu salvación. Número 2, comprométete con el estudio de la palabra. Comprométete. Vamos a leer. A partir de hoy o a partir de mañana voy a comenzar a leer la palabra. Número 3, descansa en las promesas que vas a encontrar en la palabra. Y número 4, tu espiritualidad se va a reflejar al momento de reaccionar. Mira, tal vez no te regalaron nada el 10 de mayo, o tal vez sí, pero aprovecha y dile, oye, hija, yo quiero o hijo, regálame una bocinita pequeñita, que yo lo conecte a mi celular y voy a poner alabanzas todo el día. Mi ambiente, la atmósfera de mi hogar va a cambiar cuando yo ponga alabanzas de adoración todo el día. Y vas a ahuyentar a tus enemigos. Y tus enemigos son espirituales. Cuando tú comiences a poner alabanza todo el día, adoración todo el día, te van a decir que estás loco, eres un fanático, religioso. No me importa lo que quieran decirme. Lo que a mí me interesa es que cuando yo crea un ambiente, una atmósfera diferente a la que estaba con la adoración y la alabanza, los demonios que habitan en nuestro hogar se van a ir. Se van a ir porque no soportan la alabanza y la adoración. Escucha, no lo soportan. Eso es sacrificios de alabanza. Esos son frutos de labios que confiesan su nombre. Y tú vas a decir, yo confieso que Jehová es mi luz y mi salvación. Yo confieso que Él es mi roca eterna. Yo confieso que Él es mi bandera. Y comienzas a hacer declaraciones de fe, de fe, de fe, de fe. Ja, mira, después me cuentas cómo te va, después me dices cómo te va a ir. Todo va a cambiar, todo va a cambiar. Entonces, la espiritualidad se refleja en ese proceso. Pero pastor, y ahora ya entendí lo de que Él es mi luz y mi salvación, de que debo estar comprometido con la palabra, de que yo tengo que descansar en sus promesas, de que yo tengo que tener una vida espiritual de ese nivel. ¿Qué sigue? Híjole, tal vez aquí alguien diga, ¿otra vez?
Voy a retroceder, pues aquí va, ¿no? Punto número 5. Es que es necesario que lo tengamos presente. Punto número 5. Sufrimiento. Ay, ¿otra vez sufrir? ¿Qué no? Ya entendí que Él es mi luz y mi salvación, que yo estoy comprometido con su palabra, que ya descanso en la fe, que tengo espiritualidad. ¿Otra vez sufrimiento? Bueno, es que vamos a entender algo. El Salmo 27:7, ahí, Salmo 27:7, mira que dice, oye Jehová, oye, así como dice, oye, oh Jehová, con mi voz con que a ti clamo. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Pero, ¿quién no estaba ya ofreciendo sacrificio de alabanza? Sufrimiento. Híjole, a nadie nos gusta estos puntos, pero el sufrimiento es necesario en el crecimiento espiritual. No quiero que te flageles a ti mismo, que te azotes a ti mismo, que te golpees el pecho, te pongan nopales en la espalda. No quiero eso. Pero es que, pastor, es lo que me está diciendo, que es necesario sufrir. Entonces, no, tampoco seamos unas Magdalenas llorando por la esquina de la casa todo el tiempo. No, nada de eso. Cuando enfrentamos el sufrimiento con la oración eficaz, se acelera el proceso de crecimiento. ¿Podemos evitar que las moscas vuelen sobre nuestra cabeza? ¿Podemos evitar eso? Sí, los ahuyento, yo dejo, pero ahora, ¿puedo evitar que sigan volando? No, pues siguen volando, me enfado, me molesta que estén ahí, pero los corro. Ok, no puedes evitar que las moscas vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que ellas dejen sus huevos en tu cabeza. Órale, ahuyéntalas, córrelas, sácalas. No dejes que eso pase en tu vida, porque el crecimiento, el sufrimiento es necesario, sí, pero ¿para qué? Para llevarnos a una oración eficaz, para acelerar el proceso del crecimiento, de mi crecimiento. Ahora bien, el sufrimiento, esta palabra, no sufrimiento, la palabra hebrea, cara, significa clamar a gran voz. Hemos dejado de clamar a gran voz. Aquí en este Salmos 27:7 dice, dice, mi voz con que a ti clamo. No es una, papi, Dios, ayúdame con esto. No, es sacar la fuerza desde el interior y clamar, es gritar, e indica una presión interna que arranca el alma a un clamor pidiendo liberación. Wow, no lo entendía yo así. No, claro, pues no lo llegamos a entender cuando no escudriñamos la palabra. Entonces, el sufrimiento es necesario porque te lleva a llorar, te lleva a desgarrarte, te llega a clamar pidiendo liberación. ¿Quieres ver bendición en tu familia? ¿Quieres ver a tus hijos venir a los pies de Cristo? Ya no pelees con ellos. Decía mi mamá, en boca cerrada no entran moscas. Así. Mira, calladito nos vemos más bonitos. Ya no peleamos, ya no discutimos, pero voy a pelear en oración, voy a clamar en oración, voy a llorar en oración. Ahí es donde se ven los resultados. Porque entre más peleas con un hijo, con una hija, con un padre, más grandes se hacen los problemas. Entonces, mira, voy a pelear en oración. Qué interesante, ¿verdad? Ahora, vamos al 27:8, del Salmo 27:8. Mira qué dice. Mi corazón ha dicho de ti, mi corazón ha dicho de ti. Buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Entonces, aquí entra el punto número 6. ¿Y cuál es el punto número 6? Debo de estar ocupado en Cristo, no en el problema, sino en Cristo, que es la solución. Voy a estar ocupado en Cristo, no en el problema. Consiste, entonces, mira, vuelve a escuchar el Salmo 27:8 o léelo ahí. Mi corazón ha dicho, mi mente me engaña.
porque son procesos o mi máquina de pensamientos es muy traicionero. Aquí me engaña, me traiciona, pero mi espíritu ha dicho, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Entonces yo debo estar ocupado en Cristo y esto consiste en perseverar a través de los sufrimientos al punto de ocuparnos en Cristo. El cristianismo, ojo, no es una religión. El cristianismo no es una religión, es una relación. El propósito de todo nuestro estudio es ir de la palabra escrita a la palabra viva, buscar en las páginas escritas a Jesucristo. Yo voy a buscar a Cristo con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi fuerza y voy a estar enfocado en Cristo más que en los problemas. Ya no, mira. Ya no te desgastes, ya no te desgastes. Descansa en Cristo, porque este Salmo 27:8, una gran parte de este Salmo habla de este círculo de la fe, de este nivel de la fe, ya que esto es lo más indispensable para lograr mi madurez espiritual, para lograr. ¿Qué dice, qué contestó David cuando dijo, esta buscaré? Dijo David, lo haré. Él estaba motivado para conocer la palabra y para comprender la voluntad de Dios. Es imposible lograr la madurez espiritual a menos que nos ocupemos en la persona de Cristo. ¿Cristo sabía que iba a morir? ¿Cristo sabía que iba a morir en la cruz del Calvario? Sí, él sabía que iba a morir. Se enfocó sus 3 años de ministerio, o más bien dicho, sus 30 años de vida. ¿Se enfocó en su muerte? No. Se enfocó en darle solución a los problemas y necesidades de sus paisanos, de sus amigos, de su familia. No te enfoques en el problema, no lo hagas. Enfócate en Cristo y toma el ejemplo de Él. Él lo hizo y así Él lo tienes que hacer tú. Y por último, el punto número 7, esperar. Wow, nos cuesta, porque estamos en el tiempo de ¿cómo se dice? En el tiempo de la aceleración de las cosas. Esperar yo, no, hombre, ni a mi mamá espero, menos a Dios. Híjole, qué triste realidad, ¿no? Pero el Salmo 27, versículo 13 al 14, escucha lo que dice. Ahí, búscalo en tu Biblia, léelo conmigo. Hubiera yo desmayado, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda Jehová, esfuérzate y alienta tu corazón. Sí, espera en Jehová. No nos juzga. Ahí está Jacob. Ahí está Jacob. Vemos a Jacob atrevido, pone todas las características. Jacob no esperó el tiempo. Va y engañó a su padre Isaac por la primogenitura. ¿Y eso cuál fue la consecuencia? Se alejó de sus padres y nunca más volvió a ver a su madre y a su padre con vida. Murieron mientras él estaba huyendo por no saber esperar. La desesperación nos lleva a tomar decisiones equivocadas. Mira qué dice aquí. David conocía la desesperación, el desaliento, la depresión, las enfrentó a todas y salió adelante porque sabía que Dios le daría bendición si perseveraba en avanzar espiritualmente. Con nuestra propia fuerza es imposible alcanzar o simular madurez espiritual. No lo vamos a lograr. Descansa en el Señor. Espera en el Señor. Él es el que te va a dar la fortaleza, la fuerza, porque todas las promesas en Él son sí y son amén. O sea, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él te va a dar la solución a tu problema. Él va a darte todo lo que tú necesitas. Descansa en el Señor. Y mira, quiero que en esta hora tú pienses en esto. Piensa en esto, lo que puse aquí.
Observa tu pantalla de tu celular o de tu computadora. Observa la pantalla. Tenemos que seguir el plan de Dios. Tenemos que seguir ¿qué? El plan de Dios. Estos 7 puntos que vimos, tienes que seguirlo y cumplirlo a la manera de Él, no a tu manera. A ver, hoy vamos a orar y tú le vas a decir, Señor, yo quito mis manos, pero pon las tuyas. A ver, dilo conmigo. Yo quito mis manos, pero pon las tuyas. Un principio, una promesa, una doctrina a la vez. Para lograr la madurez tenemos que pasar por cada uno de estos 7 círculos o escalones de la fe. Ello requiere de una motivación espiritual tremenda. Tenemos que estar motivados para alcanzar la madurez espiritual más que cualquier otra cosa en este mundo. Si tenemos en la vida otra prioridad, no la alcanzaremos nunca. Nunca lo vamos a alcanzar. ¿Dónde están tus prioridades? ¿Dónde están tus prioridades? ¿Dónde están tus prioridades? Sigamos en cada discipulado juntos hasta avanzar hasta que Cristo venga, porque esto no va a parar. Esto lo vamos a seguir dando, seguir dando, seguir dando. Te bendigo, bendigo la vida de cada uno de ustedes. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana.